Vida, pensamiento y vicisitudes de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial, fundador de la filosofía moral. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Nació en Alopece, Atenas, antigua Grecia, entre los años 470 y 469 a.C., a pesar de que no dejó ninguna obra escrita, y son escasas las ideas que se le pueden atribuir. Con seguridad es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de que los filósofos anteriores a él fueron llamados presocráticos. Sus padres, llamados Sofronisco, de profesión escultor, y Fainerate, comadrona, emparentados con Arístides el Justo. Pocas cosas se conocen con certeza de la vida de Sócrates, aparte de que participó como soldado de infantería en las batallas de Samos, 440, Potidea, 432, Delio, 424 y Anfípolis, 422 a.C. Recibió una educación tradicional, literatura, música, gimnasia. Se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Al principio Sócrates siguió con el trabajo de su padre, realizando un conjunto de estatuas, las Tres Gracias, las cuales colocaron a la entrada de la Acrópolis de Atenas. Hasta el siglo II a.C. tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo metió en las reflexiones sobre la física y moral. Sócrates era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos camaleónicos y nariz respingada exageradamente. Por esta razón era motivo de chanza. Alcibíades lo comparó con los silenos. Apreciaba mucho la vida y alcanzó popularidad social por su vida inteligente y un sentido del humor agudo, desprovisto de sátira o cinismo. Se casó de edad algo avanzada con Xantipa, de familia noble, con la que tuvo 2 hijas y un varón. Cierta tradición ha perpetuado el tópico de la esposa despectiva ante la actividad del marido y propensa a comportarse de manera brutal y soez. Aunque Platón muestra, cuando narra la muerte de Sócrates en el Fedón, una relación normal e incluso buena entre dos. Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. La cuestión moral de conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates, con lo que imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega. No escribió ningún libro porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Lo que se sabe con certeza de él es por los escritos de sus 2 discípulos más notables. Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro, y el historiador Genofonte, un escritor prosaico que quizá no consiguió comprender muchas de las doctrinas de su maestro. ¿Qué fue lo que planteó Sócrates? En cuanto a su dialéctica, fue un verdadero iniciador de la filosofía. Le dio su objetivo principal de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. Su método era dialéctico, el cual consistía que después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Esto lo convierte en una figura extraordinaria y decisiva. Representa la reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofista, siendo un especial ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Al parecer, buena parte de su vida Sócrates la dedicó deambulando por las plazas y los mercados de Atenas, y tomaba a los mercaderes, campesinos o artesanos como interlocutores con los que sostenía largas conversaciones. Esta conducta pertenecía a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. Sócrates comparaba este método con el oficio de comadrona que ejerció su madre. Trataba de llevar al interlocutor al alumbramiento de la verdad, al descubrimiento de sus propias verdades.
La mayéutica fue su más grande mérito, método inductivo que le permitía llevar a los alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Juicio y muerte de Sócrates. En el año 399 a.C., fue acusado de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia ateniense. Según Jenofonte, la causa de fondo para llevar a Sócrates a juicio fue que él abrió sus puertas como discípulo, Critias, diálogo, quien integró el cuerpo político-militar espartano denominado los 30 tiranos, quienes hicieron de poder de Atenas tras la guerra del Peloponeso, sometiendo a la polis a una matanza terrible y vaciamiento económico por el tiempo de un año. También se hace mención que pidió jocosamente que se le podía condenar simplemente, invitándole a comer en los banquetes comunales, en alusión de que estos eran deplorables. Esto enfadó al jurado y nuevamente votaron por la pena de muerte. Sus amigos le propusieron pagar una fianza, incluso planearon su huida de la prisión, pero prefirió acatar la ley muriendo por ello. Fue juzgado, declarado culpable y muerto por envenenamiento por cicuta en el año 399 a.C., en Atenas, a la edad de 70 años. Posteriormente, en su honor, a modo de reconocimiento, la Academia Moderna de Atenas colocó una estatua suya en la entrada de la institución. Filosofía de Sócrates. El interés de la reflexión filosófica se centraba entonces en torno al hombre y la ciudad, abandonando el predominio del interés por el estudio de la naturaleza. Probablemente Sócrates haya iniciado en la filosofía estudiando los sistemas de Empédocles, Diógenes de Apolonia y Anaxágoras, entre otros. Pero pronto orientó sus investigaciones hacia los temas más propios de la sofística, que en los primeros años de la vida del filósofo conoció su época de esplendor en Atenas. El rechazo del relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo. Probablemente la búsqueda de dicha definición universal no tiene una intención puramente teórica, sino más bien práctica. Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. No dejó nada escrito y, por lo tanto, pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, y a quienes solía responder mediante preguntas. Este comportamiento correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, un método, como antes dijimos, denominado mayéutica, o arte de alumbrar los espíritus, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. Según los testimonios de su época, Sócrates era poco agraciado y corto de estatura, elementos que no le impedían actuar con gran audacia y gran dominio de sí mismo. Apreciaba mucho la vida y alcanzó popularidad social por su viva inteligencia y un sentido del humor agudo desprovisto de sátira o cinismo. Actitud hacia la política. Sócrates fue obediente con las leyes de Atenas, pero en general evitaba la política, contenido por lo que él llamaba una advertencia divina. Creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podía servir mejor a su país dedicándose a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se ocuparan de su alma. No escribió ningún libro ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza sobre su personalidad y su forma de pensar se extrae de los trabajos de dos de sus discípulos más notables: Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro, y el historiador Jenofonte, un escritor prosaico que quizá no consiguió comprender mucha de la doctrina de Sócrates. Platón describió a Sócrates escondiéndose detrás de una irónica profesión de ignorancia,
conocida como ironía socrática, y poseyendo una agudeza mental y un ingenio que le permitían entrar en las discusiones con gran facilidad. Otro pensador y amigo influenciado por Sócrates fue Antístenes, el fundador de la escuela cínica de filosofía. Sócrates también fue maestro de Aristipo, que fundó la filosofía cirenaica de la experiencia y el placer, de la que surgió la filosofía más elevada de Epicuro. Tanto para los estoicos como el filósofo griego Epícteto, como para el filósofo romano Séneca el Viejo y el emperador romano Marco Aurelio, Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar una vida superior. Aspectos de la ironía socrática. La ironía socrática es una ironía interrogante, con sus preguntas. Sócrates disgrega las macizas cosmogonías de los jónicos y el asfixiante monismo de Parménides. Sócrates es un sofista que salió fallido, un sofista que se burla tanto de la sofística como de la ciencia de los meteoros, atribuida a los sabios presocráticos. Lo que le reprocha Sócrates a los charlatanes es empezar la casa por el tejado, improvisar en vez de analizar. Acribilla a los vendedores de frases bonitas y se regodea reventando el odre de su elocuencia, desinflando esas vejigas de un saber hueco. Sócrates es la conciencia del ateniense. En su función observamos la disparidad de efectos de la ironía, ya sea que nos libre de nuestros terrores, a la muerte por ejemplo, o nos prive de nuestras creencias. En contacto con él los hombres pierden la engañosa seguridad de las falsas evidencias, porque después de haber escuchado a Sócrates, ya no es posible seguir durmiendo con la cabeza apoyada en la almohada de las viejas certidumbres. Se acabó la inconsciencia, la tranquilidad, la felicidad. Aguijonea a los inconscientes, los tiene en vilo. Eutifrón, mojigato medroso, Laques el militar, Hipias el sabidillo charlatán. A todos los lleva hacia el callejón sin salida, los hunde la perplejidad de la aporía, que es el trastorno sintomático producido por la ironía. Y esto una vez que han tomado conciencia de su ignorancia, con ese malestar que nace de la contradicción. No hay ignorancia que la ironía no pueda inducir a reconocerse como tal. Sócrates desinfla la complacencia satisfecha, vuelve a los hombres descontentos, escrupulosos, difíciles para consigo mismos, les transmite la comezón de querer conocerse. Sin embargo, aquellos adoran en el fondo el error descansado, en que Sócrates viene a liberarlos, de modo que el filósofo atraerá hacia él la sospecha. Sócrates beberá la cicuta.